Vamos a ver entonces la parte numérica de los indicadores para que quede claro los conceptos teóricos que repasamos antes. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Entonces, dígame, profesor, si la puede ver. Sí, perfecto. Muy bien, entonces le voy a poner en presentación. Perfecto, ahí volvimos. Entonces, Bien, como excelente. habíamos dicho antes, entonces teníamos el estado de situación patrimonial, el activo, queremos hacer la aclaración que nos hemos dado cuenta de, no sé, en la imagen está faltando tener la descripción de bienes de uso arriba de bienes intangibles, la línea que tiene un monto de 7.200 pesos en el año uno y 9.500 en el año 2. Eso para que lo tengan en cuenta, que esa línea, esos números que están ahí, representan o forman parte de bienes de uso. Lo mismo queremos aclarar que sucede en la lámina que continúa, que es el pasivo, donde la primera línea, que dice 7.000 y 6.700, ahí se ha borrado la palabra proveedores. Si bien está hecha la salvedad con el número 6, que dice corresponden en su totalidad en los dos tipos de pasivos, corriente y no corriente, a deudas comerciales, entonces estamos hablando de proveedores en la primera línea de pasivo corriente y deudas comerciales de largo plazo en el pasivo no corriente. Creo que no tenemos ningún otro dato para... No, en el estado de resultados estaba todo bien, lo controlamos por las dudas. Y ahora sí, vamos a ver entonces El los tema del tres... signo nomás, Ah, perdón, tiene razón, profesor. el Para que signo lo de los gastos. Exacto, para que lo tengan en cuenta, acá en el estado de resultados nos está faltando que gastos comerciales, gastos administrativos y los resultados financieros que ven ahí, digamos, de 950 y 1.100 para el año uno y año 2 de gastos comerciales, 1.600 y 1.800 para el año uno y 2 de gastos administrativos y 1.100 y 800 para el año uno y 2 de resultados financieros, todos esos números tienen que estar entre paréntesis porque son negativos. Solamente le falta el paréntesis, como lo ven en el costo de la mercadería vendida o en el impuesto a las ganancias, para que le den bien los números. Solamente esos 6, gasto comercial, administrativo y resultado financiero. Perfecto, entonces ahora sí vamos a pasar a hacer el análisis, ya hicimos el análisis vertical y el análisis horizontal o de evolución, como se conoce. Vamos a ver los tres tipos de análisis. En esta primera parte vamos a ver el análisis financiero, después vamos a ver el análisis económico y por último el análisis patrimonial. Con respecto al análisis financiero, vamos a encontrar estos indicadores que son de mayor uso en la práctica profesional, son los primeros indicadores que siempre calculamos porque nos dan mucha información y rápido y de poco esfuerzo para obtenerlos, y son bastante representativos, lo que significa la liquidez corriente, como ven ahí, activo corriente sobre pasivo corriente, la prueba ácida, que es el mismo indicador anterior, pero descontándole al activo corriente los bienes de cambio. Si recuerdan, en el estado de situación patrimonial todavía estamos en las cuentas, fíjense, en el activo corriente, o sea, al total del activo corriente, ahora le vamos a sacar bienes de cambio, entonces nos vamos a quedar con caja y banco, inversiones y crédito. Está buscando aquello que es más fácil de hacer dinero. Los bienes de cambio, si bien forman parte de la estructura que va a ser vendida, digamos, tiene un ciclo que es inventario inicial, alguna producción o recepción, si somos una empresa netamente comercial y no productiva, y un inventario final. Entonces, en ese ciclo
a lo mejor no es tan fácil porque lo vendemos y para cobrarlo a lo mejor nos demoramos 30 días. En cambio, en los anteriores es de más fácil hacerlo efectivo, o sea, dinero. Entonces volvemos y después tenemos la liquidez inmediata, que es lo mismo que los indicadores anteriores, solamente que ahora te vamos a tener en cuenta las disponibilidades y los créditos, o sea, no tenemos en cuenta las inversiones. Es decir, podríamos tener el mismo indicador de arriba, activo corriente, menos bienes de cambio, menos inversiones, o como está expresado ahí, disponibilidades más créditos. O sea, nos vamos más a lo que es de liquidez inmediata o que lo podemos hacer dinero efectivo mucho más rápido. Y por último, el Una capital. consulta, Sí, profesor. profesor. ¿Algún alumno por ahí nos podrían decir capaz, y hay algún indicador que sea solo disponibilidades sobre pasivo corriente? Sí, o sea, uno puede armarse todo el tipo de indicadores que le parezca mejor. Ahí entra a jugar el tema de la creatividad que el profesor Gabriel había dicho en la grabación anterior. Eh, ¿Cómo se llama? No sé, pueden darle el nombre ustedes que les parezca mejor, o sea, pero pueden armarse los indicadores que les sean más útiles a su empresa y como ustedes la quieran controlar con el paso del tiempo, ¿no? Es Ejercicio correcto. tras ejercicio. Es muy buena la acotación, profesor, porque en definitiva, como decía antes, aquí nosotros no estamos limitados por normas contables, o sea, cuando hacemos los estados contables, estamos limitados a cumplir a rajatabla lo que dicen las normas contables para armar los estados contables y exponerlos de una determinada forma. O sea, no estamos como con un corset, o sea, no podemos hacer nada que no sea, que sea distinto de lo que ya está establecido en las normas. Aquí, por el contrario, estos son indicadores de mayor uso, más fáciles de obtenerlo, que todos conocemos, pero eso no es limitativo de que ustedes hagan o creen nuevos indicadores que les sirvan para la toma de decisiones, para conocer, en definitiva, el objetivo es conocer a la empresa a través de los indicadores, a través de estas razones matemáticas que nos digan, a ver, la empresa es rentable, no es rentable, tiene capacidad, digamos, para cubrir sus pasivos o no, y ver, ponernos en el lugar de un inversionista que tiene dinero ocioso y está viendo la posibilidad de invertir en esta empresa. O sea, ¿me conviene, no me conviene? ¿Soy un inversionista de alto riesgo o de poco riesgo, conservador? Entonces, en función de eso, voy viendo si la empresa es una empresa que es muy sólida, pero que me va a dar rentabilidad muy poquita y de muy largo plazo, o si tengo mucha aversión al riesgo, voy a decir, bueno, esta es una empresa extremadamente riesgosa. Sé que voy a poner dinero acá y me saco la lotería o pierdo el dinero. Entonces, en función de eso es que para esto sirve el análisis que estamos haciendo. Así como hemos visto estos indicadores mínimos, podríamos decir, los más básicos, ahora los vamos a ver en cada uno con los números extraídos del estado de situación patrimonial y el estado de resultados. La liquidez, dijimos el activo corriente sobre el pasivo corriente. En el año 1 ustedes van a poder buscar esos datos en el balance. 9.850 dividido 7.000 me da un indicador, una tasa de 1,41 que respecto al año 2 me da de 1,31. Lo primero que puedo decir es que, así, a grandes rasgos, en el año 1 yo estaba mejor posicionado que en el año 2, pero no necesariamente eso es así. Sí, yo puedo decir que por cada peso del activo corriente, por cada 1,41 pesos del activo corriente, cubro un peso del pasivo corriente. Es decir, este indicador necesita que sea mayor que uno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el activo corriente, aquello que corresponde al ejercicio contable, es mayor al pasivo corriente. O sea, yo voy a poder cubrir esas deudas de corto plazo o en el periodo contable.
Si bien, Perdón, sí, y cuando el indicador sea más lejos del número uno, cuando más grande sea, más cómoda sería la situación financiera mirando solo la liquidez. exactamente, Obviamente no se mira solamente la liquidez, pero si mirásemos solo la liquidez, cuando ese número más se aleja del uno, cuando es más grande, más cómodo estaría la presa. Cómoda. exactamente, exacto. Si bien, fíjense que desde el punto de vista horizontal o de evolución, el indicador cae. Eso es una luz amarilla que nos está diciendo, si bien todavía es positivo, o sea, el activo corriente es mayor al pasivo corriente, desde el punto de vista de la evolución cayó de un año al otro. Hay que ver si eso se mantiene, si es algo estacional o si va a perpetuarse y en algún momento de continuar va a quedar por debajo del uno, o sea, el activo corriente va a ser menor al pasivo corriente. Eso es lo que yo empiezo a ver, toda esa información fíjense que me dan dos indicadores, de un año y del otro, o sea, un solo indicador en 2 años distintos. Fíjense todo lo que podemos hacer o hablar respecto de un solo indicador. Vamos a ver los siguientes, la prueba ácida, activo corriente menos viene de cambio, sobre el pasivo corriente, lo mismo, cuántos, o sea, en este caso, fíjense que ya la liquidez, sin tener en cuenta los bienes de cambio, está por debajo de uno. O sea, ya la plata en efectivo o aquellos conceptos, dijimos, caja y banco, créditos e inversiones, ya no me alcanzan para cubrir los pasivos corrientes. Pero en este caso, desde el punto de vista de la evolución, mejora del año uno al año 2. Fíjense, otra luz amarilla. Vamos a ver el que sigue, ya cuando venimos a la liquidez inmediata, o sea, aquella que es la liquidez puramente, podríamos decir casi, disponibilidades. Si bien acá, fíjense que hay un error, está sumando inversión y debería ser créditos, o sea, disponibilidades más créditos sobre el pasivo corriente. Fíjense que me está dando 0,25 y 0,13. ¿Qué significa? Que cada vez tengo menos, o sea, dinero en efectivo, o sea, sí o sí tengo, esta empresa sí o sí depende de vender los bienes de cambio para poder cubrir el pasivo corriente. Una conclusión. Este indicador de un año al otro cae, o sea que hay que tener cuidado, otra luz amarilla. Igual hay que considerar que los 700 pesos, eso que sumó, son de inversión. Claro, no sé, Entonces, no estoy viendo los la... 100 pesos también está todo hecho en base a inversiones, como ahí está presentado. Por eso, tómenlo con pinzas. Es Claro. es un ejemplo numérico. Es un ejemplo numérico, pero que viene a esto de lo que decíamos antes, de poder crear indicadores que nos sirvan, porque a lo mejor en esta empresa las inversiones son extremadamente de corto plazo, o sea, son inversiones en un plazo fijo que vencen a los 30 días. O sea, podríamos decir, y a lo mejor créditos, son créditos que están recién para cobrar los 60 o 90, o sea, es más líquido inversiones que créditos. Por ejemplo, digamos, la dinámica del indicador, más allá de la parte teórica, que desde el punto de vista didáctico se les trata de enseñar aquellos indicadores de mayor uso, no implica que son los únicos. ¿Mm? No se limiten. Traten siempre, el objetivo primero es conocer cómo es la empresa y todo esto que estamos hablando, todas estas luces amarillas, ver cómo se concatenan con todos los otros indicadores que vamos a ver a continuación para saber efectivamente cómo está, qué tan saludable es la empresa a la cual nosotros queremos invertir plata, si nos ponemos en el lugar de un inversor. O el banco nos va a prestar dinero. O sea, a ver, qué tan seguro se siente el banco de prestarnos dinero, por ejemplo. El capital de trabajo es simplemente una resta, nos está diciendo lo mismo que el primer indicador, que efectivamente el capital de trabajo es mayor que cero.
porque el activo corriente en su conjunto es mayor al pasivo corriente. Una consulta, Sí, Gabriel. profesor. ¿Hay- ¿Algún alumno nos podría decir y por qué una resta y no una división? ¿Podríamos hacer una división? Y en qué cambiaría? Sí, se puede hacer. Nada más que en vez de obtener como resultado un número en plata, como vemos ahí, de 2850, obtendríamos un Una coeficiente. tasa. Claro, un Claro, coeficiente, una una tasa, tasa. un coeficiente, uno y pico o el número que sea. En definitiva, si dividimos, como dice usted, profesor, sencillamente nos venimos a la liquidez, que es el Claro, activo corriente dividido el pasivo corriente. O sea, este indicador acá lo vemos en un cociente y el mismo indicador lo vemos acá restando, para que nos dé cuál es el valor, la magnitud de ese de esa cuantía que tiene el activo corriente por encima del pasivo corriente. Son datos. Recuerden, los datos que nos brindan los indicadores tienen que ser analizados en conjunto. En forma aislada no nos van a decir nada. Y acá hay un tema principal que yo me lo noté, que es, y lo dijo el profesor, es la comparación con los estándares. Generalmente, si yo fuera un empleado, un gerente administrativo, perdón por el ruido, si yo fuera un gerente administrativo financiero de esta empresa, me compararía con, por ejemplo, mi competidor. Entonces, analizaría estos indicadores con ese estándar. Si yo asumo que mi competidor es mucho más competitivo que yo, o sea, tiene alguna ventaja competitiva, voy a analizarlo respecto de los míos para yo mejorar y ser mejor que él. Entonces, acá solamente estamos viendo la empresa en forma interna. A esto le estaría faltando ese análisis comparativo con un estándar o con otra empresa del mismo rubro o que haga la misma actividad que nosotros. ¿Mm? Eso para tenerlo en cuenta. Ahí terminó el análisis financiero con esos pocos indicadores. No es limitativo, son indicadores los más usuales. Ustedes pueden seguir inventando, creando indicadores. Recuerden, el objetivo es saber el estado de salud de la empresa, conocerla a fondo a través de los números, esa empresa, cómo trabaja, a qué se dedica y qué tan eficiente y efectiva es en el logro de sus objetivos. Ahora vamos al análisis económico. El análisis económico lo que hace es ahora revisar el estado de resultado y compararlo con algunos conceptos del estado de situación patrimonial. En ese sentido, tenemos la rentabilidad del patrimonio neto, rentabilidad neta sobre patrimonio neto, lo multiplica por 100, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que lo multiplica por 100? Lo que habíamos dicho antes, deja de ser un coeficiente para ser un coeficiente. De los indicadores anteriores, también podríamos hacer lo mismo, no dejarlo solamente en 0,25 o 0,13. Si lo multiplico por 100, pasa a ser el 25% y el 13%. Es lo mismo, nada más que estamos hablando de tasas y ahora estamos hablando en porcentaje. Tenemos la rentabilidad de la inversión permanente, que es la utilidad neta, es lo mismo que el anterior, solamente que en el numerador le suma los intereses financieros a largo plazo. El numerador al patrimonio neto le suma el pasivo no corriente, o sea, es decir, aquellos pasivos de largo plazo. No está teniendo en cuenta los pasivos corrientes, que son de corto plazo, los que están circunscritos al ejercicio económico. La rentabilidad de la inversión total, tenemos lo mismo que antes, solamente que en el numerador ahora le suma los intereses financieros a corto plazo y en el denominador ahora contemple el activo total, es decir, al anterior, al patrimonio neto, más el pasivo no corriente, le suma el pasivo corriente. O, recuerden en la estructura, la columna izquierda es igual a la derecha, pasivo más patrimonio neto. Margen bruto sobre ventas, ahora tenemos la utilidad bruta,
que es aquella que sale de la venta menos el costo de la mercadería vendida, dividido la venta. Y el margen neto, la utilidad neta sobre ventas, que es el final, lo que está al final del estado de resultados, después de a la utilidad bruta, descontarle los gastos comerciales, administrativos y el resultado financiero. Entonces, vamos a verlos en los números, en función de los estados de situación patrimonial y de resultados. El primero, rentabilidad sobre el patrimonio neto. También, ¿qué podemos decir de este porcentaje que nos muestra ahora? Que efectivamente, la utilidad neta sobre el patrimonio neto, o sea, sobre el capital propio invertido de los socios, gana al año el 4,97% en el año 1 y en el año 2 casi se duplica, pasó a 7,62%. Y está muy bien así. Ahora, si yo lo comparo con una tasa de inflación o lo comparo con una tasa de plazo fijo, unidad, o sea, si yo como inversionista, socio de esta empresa, 8.850 pesos en el año 1, o le puse 9.670 pesos en el año 2, a mí me conviene ponerlo en un plazo fijo y no dedicarme a esta empresa, por ejemplo. ¿Ven cómo es comparar con estándares? Comparar con otros, comparar con un costo de oportunidad. Así seguimos analizando la rentabilidad sobre la inversión permanente, simplemente respetamos lo que está en la fórmula y nos da, no tiene el resultado financiero en esta empresa, son todos de corto plazo. Por eso van a ver ahí que no suma, tiene en cuenta la utilidad neta de 4,40, no suma, no hay intereses financieros a largo plazo, y lo divide sobre el patrimonio neto, además el pasivo no corriente. Ahora sí, cuando vemos la rentabilidad sobre la inversión total, fíjense que acá lo que le está faltando en el numerador es la utilidad neta, recuerden, más los intereses financieros de corto plazo, más los intereses financieros de largo plazo. Aquí sí se incorporan el resultado financiero que aparece en el estado de resultados, 1.100 en el año 1 y 800 en el año 2, pero son de corto plazo. Y lo compara, fíjense, pasivo corriente más pasivo no corriente más patrimonio neto, o lo que es lo mismo, activo total. Lucas Paciolo nos enseñó que en la contabilidad el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Margen bruto sobre ventas, simplemente utilidad bruta, recuerden, venta menos costos de mercadería vendida, 4.300 sobre los 8.100. ¿Qué significa eso? En contraposición de lo que habíamos visto, que por ejemplo en el año 1 el costo de mercadería vendida era del 46,7%, ahora sería el 46,71%, ahora la utilidad bruta nos está dando el diferencial, 53,09 de las ventas. O sea, la utilidad bruta, antes de descontar los gastos comerciales, de administración, resultados financieros y impuestos a las ganancias, me indica que es del 53,09% en el año 1 y del 52,17%. Bajo, luz amarilla. Bajo. No es mucho, pero es un dato, una luz amarilla. Fíjense, el concepto dice ahí, podemos decir que hubo un aumento de las ventas en mayor proporción que el aumento de los costos. Acá empezamos a jugar qué es lo que aumenta, si el denominador en mayor proporción que el numerador, o viceversa. En este caso, puntualmente, las ventas crecieron 8.100 a 9.200, son 1.100 pesos, mientras que la utilidad bruta solamente aumentó 500. El margen neto sobre las ventas, tenemos la utilidad neta, ya ahora sí, la utilidad bruta, menos los gastos comerciales, gastos de administración, resultados financieros y el impuesto a las ganancias, sobre las ventas. ¿Qué me está diciendo? Que esa utilidad neta respecto de la venta, no del patrimonio neto. Recuerden que el primero que habíamos visto
era sobre el patrimonio neto, utilidad neta sobre el patrimonio neto, nos daba casi un 5%, ahora sobre la plata que yo invertí, pero está casi igual respecto de las ventas, o sea que yo solamente gano, después de descontarle todos los gastos del periodo, solamente gano el 5,43, la utilidad neta. Ustedes me dirán, en este porcentaje en relación a la situación actual del país, hoy, con la inflación que existe, y no me conviene invertir en esta empresa. Ese dinero, socio, lo voy a invertir en otra empresa que me dé una mayor rentabilidad, o directamente lo pongo en un plazo fijo. Y me voy a dormir tranquilo. Y no tengo que renegar con los empleados, no tengo que renegar o, digamos, tener problemas con los proveedores. Si soy productor, se me rompen las máquinas, yo uso. Un montón, una serie de factores que hacen desmotivarme como inversor. O sea, justamente si yo como alternativa tengo poner ese dinero en un plazo fijo y no hago nada y todos los días tomo mate y espero que me dé el banco la plata al final del ejercicio, y por el otro lado tengo que renegar, o sea, tengo riesgos porque me puede ir mal, digamos, o sea, porque puedo quebrar, porque no puedo vender. En el campo, por ejemplo, ahora la sequía, tomé prestado y digamos, los productores no cosecharon y ¿quién va a pagar eso? Tengo que salir con plata propia. Esto es lo mismo. El objetivo es conocer a la empresa y si me conviene invertir en ella. Ahora vamos al análisis patrimonial, que tiene dos indicadores. El indicador de endeudamiento y el de solvencia. El de endeudamiento simplemente es pasivo total sobre patrimonio neto. El de solvencia es patrimonio neto sobre activo total. Algo que no les dije antes en el análisis económico, que si bien acá vimos estos indicadores, generalmente van a escuchar ustedes que se trabaja con el ROA o el ROE. ¿Qué son estos indicadores? La imaginación, creaciones de nuevos indicadores. El ROA significa en inglés Return on Active, o sea, el retorno sobre el activo total, es el ROA, y el ROE, el Return on Equity, respecto de las ventas. Entonces, el ROA nos va a indicar sobre el activo total cuál es la rentabilidad que yo tengo sobre el activo total, que es la suma del pasivo más el patrimonio neto, que quiere decir que es la suma de lo que yo puse como socio y lo que prestaron los terceros. Entonces, es otra forma, otro indicador que nos dice cómo es que se va a evaluar a la empresa, o por lo menos que es de uso cotidiano o que la mayoría lo usa. Es para que sepan que existen esos dos indicadores que no están tratados acá, como para que vean que hay indicadores. Entonces, nos están quedando 10 minutos, no quiero desperdiciarlos. Dijimos endeudamiento y solvencia. Si vamos a los números, vamos a decir pasivo sobre patrimonio neto, es decir, cuánto tengo de plata que me prestaron terceros respecto de lo que yo puse. Y en este caso, fíjense que lo que me está dando es un 0,95 y un 0,89 en el año 2. ¿Qué quiere decir? De que estoy poniendo yo como socio más plata que el banco, que me presta plata, o los proveedores, o inversores terceros, digamos, externos. Entonces, ¿me conviene? O sea, ¿es saludable que yo tenga más plata o no? Dejo la duda, dejo la pregunta. Hay teorías, la biblioteca está dividida, pero yo soy de la idea de que cuando algo produce, por ejemplo, un taxi, es una inversión y yo prefiero
sacar plata prestada porque ese bien me tiene que pagar a mí, genera utilidad y tiene que tener la capacidad de devolver el préstamo y dejarme a mí una rentabilidad. Si eso lo logro, no me conviene a mí poner plata mía en esa inversión. En ese sentido, el patrimonio neto tendría que tender a cero. Mientras yo más plata use de los terceros, la mía la tengo guardada o la uso en otro proyecto y duplico o triplico mi patrimonio neto personal. Pero con la salvedad de que en lo que invierto, ese préstamo que me da un tercero, tenga la capacidad de poder devolver ese préstamo y a su vez me dé una ganancia. Esa es la mejor ecuación, trabajar con plata de otro. Sin inversión Eso, funciona. perdón, Gabriel, Sí, eso es el efecto Leverage, hace mucho no lo escuchaba. claro, exactamente, o el efecto palanca, digamos, Claro, eso. exactamente, para que los alumnos también entiendan, digamos, por ahí van a leer estos términos o van a escucharlos para que sepan de qué se trata. Esta es la explicación a eso. Vamos a terminar con la solvencia, que es cuánto de capital propio representa en el total del activo. La columna de la izquierda es el activo, la columna de la derecha pasivo y patrimonio neto. Entonces, ¿cuánto del patrimonio neto representa del total del activo? Y me está diciendo de que es más del 50% en el año 1 y un poquito más, el 53% en el año 2. Fíjense que no hablé de tasa, hablé de porcentaje. Simplemente multipliqué por 100. Eso quiere decir de que yo estoy poniendo más plata en esta empresa, plata propia, que mis proveedores. Y ya nos dimos cuenta antes que la rentabilidad es menor a la tasa de inflacionaria que tiene el país, por ejemplo. ¿Qué negocio estoy haciendo? Ninguno, ninguno. O sea, esta empresa a mí, así a grandes rasgos, no me está sirviendo para invertir en el contexto actual de la Argentina. Ahora, si yo me voy a Perú, que por ejemplo allá tiene una tasa inflacionaria del 4%, y estoy ganando por encima, o sea, el 5%, estaría en línea con la inflación. Conviene tener una empresa porque ya no es tanto a veces la utilidad, sino el poder, el ir a una reunión y decir yo soy dueño de una empresa. Hay mucha de eso también en la psicología de los inversores, para que lo tengan en cuenta. Que por ahí a veces no se entiende por qué sigue teniendo la empresa si no gana plata. Hay distintas motivaciones, no necesariamente es económica la rentabilidad o la motivación que tiene un inversor. Para terminar, les dejo estas conclusiones generales. Uno, podemos decir que como inversor me interesa la empresa del ejemplo. Dos, ¿qué tasa de rendimiento voy a pedir a la inversión? Y aquí lo que estábamos hablando recién. Alguno puede decir, y yo le voy a pedir mínimamente la tasa del plazo fijo. Yo le voy a pedir que me dé lo que me da otra empresa en otro rubro que tengo que está alrededor del 120%, mínimo, porque si no pongo toda la plata en esa empresa. Cada uno como inversor va a saber de acuerdo a la versión del riesgo y a la necesidad y la motivación, o simplemente porque quiero tener poder. Tres, como dueño de la empresa, ¿qué decisiones debería tomar a corto y mediano plazo para mejorar la situación de esta empresa? O sea, ya no como un inversor que estoy por invertir, sino que yo soy el dueño, el que puso el 51% del total del activo. ¿Qué le tengo que exigir al gerente de administración? Porque ya estoy adentro del negocio. Y la empresa potencialmente puede ganar mucha plata. Entonces, ¿qué le tengo que exigir a mis empleados para lograr mejorar los resultados? Como auditor externo, ¿dónde haría foco para descubrir inconsistencias? Yo quiero investigar, soy el auditor externo. Quiero investigar si estos números son correctos. Y cinco, soy el analista de un banco privado. ¿Le prestaría dinero a esta empresa y con qué condiciones? Terminado esto, con el profesor Leonardo Flores, le damos las gracias por habernos prestado atención. Espero que les sirva la clase
teórica y práctica, y los esperamos con sus comentarios en el foro o por la bandeja de mensajes del mismo Canvas. Profesor, no sé si Podemos usted... volver, antes de terminar, perdón, Sí, 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 por Gabriel, favor. volver a la filmina anterior. Está ahí. Fíjense, alumnos, acá con el punto 2. ¿Qué tasa de rendimiento le voy a pedir a la inversión? Ahí estamos relacionando con matemáticas financieras. Por ahí si no la rindieron, bueno, la van a ver más adelante la cosa. Es la Exacto, tasa interna de retorno. Ahí van a ver cómo se calcula todo. Cuando dice como correcto. auditor externo, el punto 4 debería ser poco, bueno, ellas están viendo auditoría, lo van a ver más adelante. O sea, fíjense esta materia cómo engloba unas cuantas más. Matemática, la clásica matemática, matemática financiera, contabilidad, auditoría, Bolsas y analista, mercados. claro, analista financiero, el tema riesgo también. ¿Y cómo cierra todo esto? Bueno, el embudo se hace en un tablero de control parecido a lo que es un auto, y casi todos, si no manejaron alguna vez, habrán ido en algún vehículo, hay un tablero donde no solo está la velocidad, está el combustible, está el nivel de la batería, y bueno, hay otras navecitas o números digitales que le van tirando datos de cómo está el vehículo en cada momento. En esto de la empresa también, un tablero se puede armar, o se arma un tablero de control con uno elige qué indicadores ver. En los autos también, ya en algunos autos modernos uno elige si quiere ver la velocidad, si quiere ver las revoluciones por minuto en su tablero, uno se lo configura. En el caso de las empresas también, uno puede configurar su tablero mirando, yo quiero ver liquidez, rentabilidad y, no sé, y algo más, pero quiero ver 4 indicadores nomás, supónganse, y puedo hacerlo. Nadie me va a decir que no, es algo totalmente manejable, pueden aplicar su creatividad con tal que les sea útil y que les dé resultados, vayan para adelante nomás. Alguien quiere decir, no, yo quiero trabajar con 100 indicadores, necesito estar, tengo más seguridad, y bueno, trabaje con 100 hombre, no hay ningún problema. Hombre, Exacto. mujer, bueno, es indistinto. Entramos en el último minuto, así que bueno, aprovecho a agradecer a la compañía del colega Gabriel y bueno, esperemos que les haya servido la charla y seguimos en contacto con los medios digitales del sistema de disposición. Muy bien. Saludos a todos. Que les vaya muy Saludos, bien y los veremos pronto. Chao, chao. nos vemos, suerte, hasta luego.